¿Usted es una persona victoriosa? Ah, qué bueno, muy bien. ¿Por qué somos victoriosos? Cristo está en nosotros y Cristo nos da la victoria. Tenemos la victoria que viene de Cristo. Pero vamos a hablar, ¿sí?, de 3 condiciones que pueden marcar nuestra vida. ¿Amén? Vamos a leer en Jeremías un pasaje que a mí también siempre comparto los pasajes que marcan mi vida. Y vamos a compartirlo también en esta noche. Dice así, Jeremías 15. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Wow, ¿cambió el diálogo de Jeremías con Dios? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¡Wow! ¿Usted puede sentirse identificado con Jeremías en esta oración? Vemos cómo Jeremías en la primera parte dice, fueron halladas tus palabras y yo me las comí. O sea, estaba lleno de la palabra de Dios. Y tu palabra me fue por gozo y me fue por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y le dice, no me senté en compañía de ¿qué? De burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. No me puse orgulloso por ser profeta y por todas las profecías que le di a tu pueblo, de las que me daba, Señor. Pero en un momento dice, me senté solo. Jeremías estaba como loco malo. Y empezó ¿a qué? A quejarse. Diga conmigo, quejarse. ¿Cuántos quejones hay en este lugar? Ah, que me encanta la sinceridad. Eso, ya el 50% avanzaron en esta noche. ¿Sí? Y ahí empezó a quejarse el profeta de Dios. Y muchos de nosotros podemos sentirnos identificados con Jeremías. Evidentemente, sí, Jeremías se sentía mal y estaba reclamando lo que Dios había hecho según él. El profeta de Dios, el Hijo de Dios, aquel que le daba palabra y era la voz del pueblo, se estaba quejando. Y así pasa muchas veces con los hijos de Dios. Jeremías se sentía como desanimado en su corazón. Sentía que estaba tratando de vivir una manera agradable a Dios, que hacía todo por Dios y para Dios, y a pesar de todo eso sentía que Dios lo estaba avergonzando. ¿Le ha pasado alguna vez? Jeremías sentía que Dios lo había abandonado y que no lo defendía de sus enemigos, que en lugar de victorias estaba viviendo derrotas, que el Dios de la victoria que él predicaba no era real en su propia vida. El profeta estaba deprimido, el profeta estaba triste y estaba lamentoso. Por eso le decían al profeta llorón, porque se la pasaba ¿qué? Llorando y quejándose. ¿Cuántos dicen amén? Y encima Jeremías escribió un libro que se llama como Lamentación. Encima, un capo Jeremías. ¿Usted quiere ser conocido por el libro de sus lamentaciones? ¿De sus quejas? ¿De su mala onda?
onda, mala onda. No. Sino que usted es el autor de vivo más que victorioso en Cristo, soy más que vencedor, Dios me respondió, Dios me restauró, Dios me restituyó. ¿Y usted cómo se siente? ¿No es verdad que muchas veces nos sentimos como Jeremías? ¿No es verdad que muchas veces le decimos, Señor, pero hice esto, hice lo otro? ¿Y dónde estás? ¿Y qué pasó? Yo lo escucho. Lo que pasa es que yo sirvo al Señor. Lo que pasa es que yo. Y a Dios le dice, ¿y a mí qué? Y nos lamentamos y nos autovictimizamos. Muchas veces nos sentimos tentados a reclamarle a Dios, a cuestionarlo por lo que las prédicas que recibimos, la palabra que recibimos, pero que no la vemos reflejada en nuestra vida. Tenemos que entender que hay algo muy importante si en nuestra vida solo hay derrota, si en tu vida hay amargura, hay aflicción. ¿Saben? Les doy una buena noticia. El problema no está en Dios. ¿Dónde está el problema? Nosotros. Así de sencillo. No le echemos la culpa a Dios, culpa que Él no tiene. ¿Veo cuando sus hijos le dicen, por tu culpa no rendí el examen, no pude estudiar? Mentiroso. Y muchas veces solo servimos a Dios. Solo servimos a Dios o solo decimos que amamos a Dios porque queremos sus beneficios. Pero quiero decirte que lo que te está pasando no es problema de Dios. Tu angustia no es problema de Dios. Tu depresión no es problema de Dios. Tu falta de fe no es problema de Dios. Tu falta de compromiso no es problema de Dios. Tiene que ver con nuestro corazón. El problema somos nosotros y el estilo de vida que llevamos. Miren lo que dice Isaías 59 desde el 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se acortó la mano de Dios para salvar, sino ¿por qué se agravaba? ¿Por qué Dios no escucha o no podía escuchar? Por el pecado. Ponga tal versículo, por el pecado. Vivir amargado es un pecado. Vivir enojado es un pecado. Vivir reclamando es un pecado y muchas veces Dios no escucha nuestra oración porque el pecado hace que Dios tenga sus oídos tapados. No es que Dios tiene un tapón de cera, está sordo y necesita audífonos, está viejito y no puede oír. Solo el pecado nuestro hace que sus oídos no puedan oír lo que nosotros le estamos diciendo. Dice, el Señor le respondió a Jeremías. O sea, ay Dios, dice, este chiquito se está quejando. ¿Vieron cuando nuestros hijos nos avanzan y nos empiezan a... ¿Y usted qué hace? Lo escucha. Yo decía, bueno, cuando venían mis hijos, te voy a escuchar. ¿Querés quejarte? ¿Querés sacar? Bueno, te escucho. Y cuando termina de hablar, ¿usted qué hace? ¿Así? Ahora vas a saber. El Señor le responde a Jeremías y le da 3 condiciones para tener victoria. 3 condiciones para que el poder de Dios, su restauración, su protección, fueran reales, ¿dónde? En su propia vida. Jeremías le dice, si te convirtieres. ¿A quién se lo dice? ¿Alguien que no conocía a Dios? ¿Alguien que necesitaba salvación? Se lo decía a su hijo, a su profeta. Para aquellos que no saben, el profeta en ese momento, en el Antiguo Testamento, era la voz de Dios ¿para quién? Para el pueblo.
Dios le hablaba al pueblo a través del profeta. ¿Qué responsabilidad tenía el profeta? Y le dice, si te convirtieres, ¿cuál es la primera condición? Convertirte. ¿Saben que convertirse no es solamente aceptar a Jesús en nuestro corazón una vez? La conversión es a lo largo de toda nuestra vida. La palabra conversión, ¿qué significa? Darnos vuelta. Vamos en un camino y nos damos vuelta. La conversión es transformación de nuestro interior hacia afuera. La conversión es un cambio absoluto en nuestra vida. Como hijos de Dios necesitamos convertirnos porque vamos en una dirección incorrecta. ¿Y Dios dónde está? Del otro lado. ¿Saben que Jeremías se estaba lamentando? Señor, pero mira, los burladores, mis enemigos, yo comí tu palabra, yo esto, yo el otro. Y de este lado, Dios le decía, Jeremías, si te convirtieres, Dios no estaba allá. ¿Dónde estaba Dios? Y quizás te estás lamentando y enojando con Dios y Dios no está acá. Dios está allá. Está en el lugar donde tiene que estar. ¿Cuál es el desubicado? Los hijos somos los desubicados. Si yo quiero que la victoria del Señor, su poder, sea real en mí, yo necesito hacer cambios reales en mi vida. No aparentar que cambio. Diga conmigo, cambios reales en mi vida. Y en este día tenemos que preguntarnos. Dice el salmista, examíname ¿qué? Señor, oh Dios, y crea un espíritu recto y nuevo dentro de mí. Examina tu corazón. ¿Qué cosas debo cambiar en mi vida? Vamos a Efesios 4:25. Y no sé por qué el Señor nos está hablando mucho a través de Efesios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda, ¿me ayuda a leer? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Debemos sacar la mentira. Debemos sacar el enojo. Tenemos que dejar de darle lugar al diablo. Tenemos que dejar de robar, de estafar, de engañar, de mentirte, de enojarte todo el tiempo. ¿Qué es lo que tenés que sacar de tu vida? Dice, quítense de ustedes. Digan conmigo, quito de mí, saco de mí. También la palabra conversión significa ¿qué? Un giro, transformación, cambio. La palabra conversión significa también volver a Dios. ¿Dónde estaba Dios? A mis espaldas. ¿Qué hago? Me convierto y mi vida comienza a ser transformada en ese camino de pecado que no está bien en mi corazón. ¿Y qué hago?
me vuelvo a Dios. ¿A qué distancia de Dios estás? ¿Cuánta diferencia marcaste en estos primeros 6 meses del año? ¿Qué pasó que crees que no estás restaurado, que no hay restitución, que no hay derramamiento? ¿Cuál es la distancia que tomaste, como en la escuela? Y muchas veces tomás distancia con aquel Dios que te amó, que entregó a su Hijo, que te creó, que te trajo salvación, que tiene propósito con tu vida, pero estás enojado. Me senté solo, dijo Jeremías. Estás enojado y te estás lamentando y quejando delante de Dios. Pero Dios te dice, amada iglesia, convertite y volvete a mí. No puedes tener victoria si estás lejos de Dios. Pastora, es que yo estoy acá, pero ¿dónde está tu corazón? Es que yo vengo todos los fines de semana, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Cómo estás delante de Dios? Segunda condición, cuidar nuestras palabras. Dice Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mí. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y la primera palabra que el Señor nos dio para este año es restauración. Déjate pasar por el proceso de ¿qué? De la restauración. Mientras no te dejes pasar por el proceso de la restauración, no puede haber restitución. Y mucho menos derramamiento. Pero dijimos hace unos domingos atrás, muchas veces, ¿qué hace la vasija? Quiere saltar de la rueda del alfarero. Y así no vas a tener restauración y mucho menos restitución. Dios le dice a Jeremías por hablar lo que pensaba o lo que sentía, por dejarse llevar por emociones, por sus amarguras y sus frustraciones. Dios le reclamó. Jeremías, déjate de jorobar. Jeremías, déjate de hablar. Por favor, convertite, cambia tus palabras. ¿Para cuánto de nosotros será esta palabra? Y cuando le hablamos a Dios y le reclamamos a Dios, ¿vieron cuando los padres, yo les dije anteriormente, bueno, a ver que nuestros hijos hablen? Ahora, ¿a quién le toca? A mamá. ¿A quién le tocaba en ese momento? A Dios. Y en Jeremías 15:19 dice, Dios me contestó. ¡Wow! Dios me habló. Dios me contestó y dice, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo, ¿qué? Wow. Si dejas de hablar y comiences a anunciar lo que realmente vale entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo. Son ellos quienes deben escucharte. Y yo dije, gracias, Señor. Miren, amados, cuando Dios habla, nos tenemos que ajustar el cinturón. Porque Dios es un Dios de amor, pero cuando habla, habla verdad. Cuando habla, habla santidad. Cuando habla, habla pureza. Y cuando habla, te corrige en el momento necesario. Nosotros los cristianos tenemos tantas cosas buenas de que hablar a las personas. Entonces dejémonos de hablar tonterías. No hablen tonterías, no hablen pavadas y comiencen a hablar, a anunciar lo que realmente vale la pena. Y lo que realmente vale la pena en tu vida y en mi vida es la palabra de Dios. Es el amor de Dios, es el poder de Dios, es el perdón de Dios, es la restauración, es la fe que lo que Dios dice, así va a ser. ¿Pero de quién depende? De nosotros. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás, ¿qué? De nuevo
servirme. O sea, lo que Jeremías estaba haciendo, no estaba sirviendo a Dios, estaba haciendo cualquier cosa menos que servirlo, como Dios quería. Bueno, convertite, deja de hablar pavadas, volvé a mí, yo te voy a restaurar, te pongo delante de mí y ahora sí me vas a servir como me tenés que servir. Por eso muchas veces Dios nos enseña en medio de las dificultades y de los problemas para moldear y transformar nuestro corazón. Tenemos muchas cosas buenas para hablar como hijos de Dios. Por eso a Dios le molesta que hables palabras de derrota, que hables palabras de miseria, que hables palabras de angustia o de quejas, que hables palabras de críticas. Esta semana, en la apertura de la Copa América, sucedió algo glorioso. Vemos que el pastor Agüero, pastor paraguayo, había salido a la cancha a orar en esa apertura. Vamos a escucharlo. Dios bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente y hoy en día. Y Él nos llamó a la paz, a la comprensión y el perdón. También nos dijo, cree, porque para aquel que cree todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes y a toda la familia del continente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El poder de la palabra. Hay poder en la palabra. ¿Usted cree que ese pastor, ese hombre de Dios, para llegar a ese lugar, no tuvo que pasar dificultades? Yo le decía al pastor, wow, qué puerta le abrió el Señor a este varón, a su esposa, porque estaba su familia ahí. No voy a dar detalles ahora, pero Dios le abrió una puerta a ese hombre de Dios. Declaró la paz, declaró que al que cree todo le es posible. Y hubo un estadio que dijo, amén. Y el mundo lo estaba escuchando en vivo y en directo. Y muchos después escuchamos lo que él declaró en Atlanta, en ese estadio. ¡Wow! Miren si no tenemos palabras de poder para declarar. Dígame si no somos voz de Dios y voz profética para aquel que necesita. Empezamos por nosotros. Aunque estés en una dificultad, declarar, soy sano, soy sana, soy más que vencedor. Los enemigos no me van a derrotar, la crítica no me va a hundir. Este hombre, pocas horas después, le dijeron de todo en redes sociales, de todo. Pero ¿saben qué me importa? ¿Qué me importa? Lo que el Señor hizo a través de ese hombre, Dios lo usó. Y declaró palabra sobre todo ese estadio. No se le movió un pelo. Autoridad, firmeza. Qué hermoso es cuando uno está en el lugar que Dios te pone y te abre una puerta y poder declarar una palabra en medio de las tinieblas. Y declarar a Jesucristo y el poder de Dios. No importa lo que digan, es mejor que el mundo te critique y no te quiera y hacer la voluntad de Dios. Obviamente que hay luchas antes, durante, después. Pero a mí eso me activa, a mí eso me renueva, a mí eso me desafía a seguir dando palabras de poder, de verdad, de restauración, de salvación, de sanidad. Aunque el mundo y la sociedad nos grite, la palabra de Dios tiene más poder en nuestra boca. Somos más que vencedores. Y la tercera condición, no te dejes influenciar por lo malo, sino sea un instrumento de bendición para otros.
Jeremías 15:20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Wow. ¿Qué dice el Señor? Te pondré como muro fortificado. Yo creo firmemente que el Señor nos pone como muro fortificado. ¿Saben las cosas que pueden hacer en contra nuestro? Pero cuando estamos puestos por Dios como muro fortificado y de bronce en el lugar correcto donde Dios nos llamó, no nos van a vencer. No nos van a vencer. Y vamos a ver la gloria de Dios manifestada. El Señor le dijo claro a Jeremías, si querés que te dé la victoria, que se conviertan ellos a vos, pero no te conviertas vos a ellos. No te conviertas a tus compañeros de trabajo. No te conviertas a tus compañeros de universidad. No te conviertas a tus amigos que no conocen de Jesús. No te conviertas a tu familia que todavía no te conoce de Jesús. Nosotros somos la influencia. Diga conmigo, yo soy la influencia. Y yo marco una diferencia. ¿Cuál es el problema de marcar la diferencia? ¿El ridículo? Hago el ridículo, no me interesa. ¿La vergüenza? No me da vergüenza hacer lo que Dios me está pidiendo. Al contrario, Dios se manifiesta porque somos de testimonio. La gente critica cuando hay alguien acá que viene y hace muchas cosas, pero afuera es igual que todos los demás. El mayor fracaso de un cristiano es no traer nadie a Cristo. En primer lugar, porque no somos de testimonio. Porque nuestro testimonio puede convertir a cientos, desde tu casa hacia afuera. El fracaso de terminar apartado por las malas compañías, porque te convertiste a ellos. Hay muchas personas que vuelven y las recibimos y siempre las vamos a recibir con amor porque Dios las ama primero. Pero vienen más destruidos, vienen peor por todo ese ámbito que ellos se convirtieron. La primera victoria de un cristiano comienza en nuestra propia vida, con su testimonio, viviendo de una manera diferente allá afuera. Viviendo de una manera diferente a lo que otros viven. Y tenemos que tener algo bien claro. Ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos al mundo. ¿Qué quiere decir el mundo? Quizás algunos no lo saben. Aquellas personas que no conocen a Cristo. Estamos de paso por el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Somos hijos de Dios y por eso tenemos que pagar la diferencia. Que te critiquen, mira, cuando dicen mentira, te están criticando y dicen mentira, quédate tranquilo porque es mentira. El problema es cuando es verdad. Cuando vos vivís una vida de transparencia, no importa el que te insulte y el que te critique. Juan 17:14. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian. Pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Papá, les di tu mensaje y por eso los de este mundo nos odian y odian a los discípulos. Pues ellos ya no son como esta gente que nos odia y tampoco yo soy así. ¿Quién dijo? Jesús. ¿Y qué puedes decir? Yo tampoco soy así como ellos. Me odian, pero estoy haciendo la voluntad de mi papá. Estoy trabajando para el reino de mi papá. Estoy sirviendo a mi Dios y soy un hijo de Él. El Señor nos dio una orden de ir a aquellos que no conocen a Jesucristo, pero no a vivir como ellos,
sino a resaltar en esta sociedad, en este mundo, a Cristo. Resaltarlo, llevar el mensaje, hablar de Él, ser testimonio de Él. Ser testimonio de Él. Juan 17, 18 dice, los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Esta es la oración de Jesús. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como papá me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero de mis seguidores, de aquellos que me siguieron. No pido solo por ellos, sino por quien pedía Jesús. Por nosotros. Ya Jesús sabía que teníamos que llevar el mensaje. Y eso es lo que el Señor quiere, que lleves el mensaje. Y que vivas una vida victoriosa, llena de su amor, llena de su poder. Cuando quieras caer, que el Señor te levante en fe, en restauración. El Señor quiere restaurarte, amada iglesia. Hijos, el Señor nos quiere restaurar. No nos neguemos a la restauración. Y vendrá la restitución. Pero quiero decirte que es muy importante la restitución. Pero la restauración en Dios es mucho más importante. Primero tiene que haber restauración, tiene que haber conversión. Me tengo que volver ¿a quién? A Dios. Y tengo que acortar la distancia que marqué en este tiempo donde te quejaste como Jeremías. Donde creías que la palabra de Dios no era para tu vida. Donde escuchabas testimonio y decías, bueno, qué buena la palabra de este domingo, pero tu vida era siempre igual. No se trata que la palabra de Dios sea buena, más buena, menos buena. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y somos nosotros aquellos que tenemos que tomar decisiones para que Dios se manifieste. Dios no te obliga, Él te llama. Es un tiempo de volverte a Dios, de convertirte, de escuchar su voz, de acortar la distancia, amada iglesia. Transitamos 6 meses del 2024 y le seguimos creyendo a Dios. Salimos de la queja, de la lamentación, del enojo, del pecado. Ya no vamos a tapar más los oídos de Dios con nuestro pecado. Cerra tus ojos.